Buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes, Claudia. Ya está. Esmeralda también ya Buenas está. tardes. Tenemos que se conecten sus demás compañeros para que podamos iniciar unos segunditos más. Ya están en Michelle, también ya se conectó. Maya ya está, Jessie también, Wendy también. Okay. Marce, Fred, Wendy. Listo, jóvenes. Bueno, vamos a empezar, jóvenes. Estamos precisamente nosotros hablando en este momento de nuestra unidad 2, que nos habla de los títulos nominativos, ¿sí? Y precisamente dentro de los títulos nominativos habíamos mencionado que tienen que tener la mención del nombre de la persona que se va dirigido a ese documento. Si se dan cuenta ustedes, en la letra de cambio y en el pagaré, al igual que el cheque, tiene un beneficiario. Ahí se debe de poner el nombre de la persona a quien se le debe de hacer el pago. Sin embargo, y voy a aclarar, salvo la excepción en el pagaré, en la letra de cambio y en el cheque se puede poner al portador. ¿Y qué significa el portador? La persona que llega y lo presenta para su cobro. ¿Sí? De hecho, eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, porque precisamente nos establece las diferencias entre los títulos nominativos y los títulos al portador. Bueno, precisamente hablando de los títulos nominativos, recuerdan que nos empezábamos a hablar precisamente de lo que establecen lo que son los endosos, y en este momento vamos a comentar. ¿Sí? Bajo esas circunstancias, nosotros tenemos que revisar esta parte. Ya ustedes pueden revisar en la plataforma de Modus sobre esta materia, ya está el apunte respecto a precisamente a esta unidad 2. En esta unidad 2, ahí están cada uno de los temas que abordarán y se mencionarán en particular. Bueno, lo importante para mí era que ustedes conocieran dos artículos de dos ordenamientos jurídicos que se aplican de manera general a estos documentos que hemos hecho mención. Artículos 5º y artículo 8º de la Ley General de Operaciones de Crédito. Artículo también que estamos mencionando nosotros, el 1391, ¿sí? Y el 1403 del Código de Comercio. De hecho, nos quedamos pendientes con el 1403, que en este momento valdría la pena hacer el siguiente análisis. ¿Por qué razón vale la pena hacer el análisis? Porque esto es lo que ustedes en la vida profesional se van a encontrar los abogados, claro, pero tampoco no pasa desapercibido que los contadores o administradores, ¿sí?, tengan conocimiento también de estos artículos y cómo aplicarlos y en qué momento es posible invocarlos. Entonces, por eso es la importancia de esto, que nosotros nos corresponde conocer sus alcances jurídicos de estos ordenamientos legales. Porque en la vida profesional de ustedes, o en la vida diaria también puede ser, van a tener en sus manos cheques, pagarés. Letras de cambio lo veo un poco complicado, pero no dudo. A mí me tocó tener un asunto donde la persona, confundiendo el formato
del pagaré con la letra de cambio compró, que ella pensó que había comprado un pagaré y realmente lo que compró fue letra de cambio. Y como no lo supo llenar, lo llenaron muy mal. Afortunadamente el deudor, una persona que no actuó de mala fe, cumplió con los pagos establecidos en las obligaciones previstas. ¿Sí? Caso contrario, si el deudor no hubiera actuado de buena fe y ante el error que se presentó, simple y sencillamente no hubiera pagado. Entonces, cuidado en esa cuestión. Por eso es importante que ustedes lean los documentos y por eso habla uno de las características de estos títulos, la literalidad. Hay que leer la literalidad del mismo documento. Y precisamente aquí estamos viendo esta cuestión. Si ustedes revisan el 1403 es relacionado con el artículo 8 sobre las excepciones y defensas que se pueden manejar en ellos. De hecho, si revisamos nosotros, todas son similares a la otra, con la excepción de la innovación que se maneja en estos casos. Bueno, entonces bajo esto, una vez hecho este comentario, vamos a entrar de lleno precisamente a nuestro unidad 2 en este aspecto. Por eso dice el concepto, son títulos nominativos los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento. En el caso de títulos nominativos que llevan adheridos cupones, se considera que son cupones nominativos cuando los mismos estén identificados y vinculados por su número, serie y demás datos en título correspondiente. ¿Cuándo hablo de cupones y qué se deben entender con esto? Otro documento que se denomina un título de crédito son las acciones. En algunas ocasiones estas acciones, ¿sí?, que emiten y forman parte del capital social de una persona moral, tienen adheridos cupones. Los cupones tienen como finalidad darle un mayor valor, ¿sí?, en este punto a estas acciones en particular. De la importancia de este aspecto. Y por eso nos menciona de los cupones. También vamos a ver nosotros la cuestión que cuando es un título nominativo, únicamente el legítimo propietario del título nominativo o su representante legal podrán ejercer contra la entrega de los cupones correspondientes a los derechos patrimoniales que otorga el título de los cuales están adheridos. Características similares. Cuando un título nominativo está expedido a una persona, la ley establece que es la persona quien deba de cobrar. Por ejemplo, hablamos de la empresa que es, pongámosle el nombre, Marinela SADCB, ¿sí? Es quien va a firmar el cheque, pagaré, ¿sí? Y en su caso, ¿quién va a ser el beneficiario? El beneficiario va a ser, y así lo pongo, la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla. A los contadores y administradores les va a tocar expedir algunos cheques, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos cheques se firman precisamente para pago de impuestos. Entonces, la pregunta es, este cheque que está expedido a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, ¿quién lo debe de cobrar? La regla nos dice que va a ser depositado en la cuenta de esta persona moral. Ahora, si fuera, sí, ¿quién lo podría cobrar también en determinado momento si necesitaran el dinero, recurso en efectivo? Tendrá que ser directamente el que ejerce actos de administración, es decir, el representante de la sociedad, ¿sí? De hecho, ustedes hay una materia que se llama, espero que ya la hayan llevado, los compañeros de derecho ya lo llevaron, que son los contratos, derechos, obligaciones y contratos, y en ellos se habla del mandato. Hay un mandato general. En ese mandato general se establecen actos de dominio, actos de administración y actos de representación, ¿sí?
Estos tres actos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el acto de dominio lo ejercen para suscribir, ¿sí?, pagarés, deudas, para garantizar créditos o para enajenar o comprar bienes, muebles o inmuebles. Actos de administración tienen relación directamente con todas las actividades que tenga que realizar la persona moral ante instituciones públicas, privadas, ¿sí? Y finalmente, para pleitos y cobranzas o de representación que nosotros llamamos, son para que esta persona acuda ante los juzgados federales, ¿sí?, estatales o algunos organismos de justicia administrativa. Y son los únicos que podrán representar a la persona moral. Bueno, en estos casos, si nombramos una persona moral la beneficiada, el que tendría que presentarse a cobrar este cheque sería el representante legal, que tenga facultades para hacerlo a nombre de la persona moral. Y así es la forma en la cual se maneja esta cuestión. Es necesario también nosotros tomar en consideración otro de los aspectos que nos piden. Y les había dicho anteriormente, en materia de cheques y de manera general, muchas veces la chequera que emite la institución bancaria tiene la obligación de registrar las firmas. Y estas firmas se registran con el afán, precisamente, de que al ser presentados el cheque para el pago, o el cobro, o el depósito de la misma, las firmas se cotejen vía digital, es decir, a través de la pantalla se presenta, se verifica si efectivamente la firma coincide, se hace la operación respectiva. Cuando hablamos de letras de cambio y hablamos de pagarés, es necesario también contar con los registros. En letras de cambio sí es recomendable contar con esos registros. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Recuerden que en una letra de cambio existen tres partes: girado, girador y beneficiario. Y precisamente la firma del girado debería estar registrado. ¿Para qué? Para que sea reconocido la suscripción del mismo documento y por ende ser pagados. En el pagaré casi por regla general no se pide mucho o no se exige que estén registradas las firmas, pero en la práctica lo que se recomienda, y es una sugerencia para ustedes también, es que cuando se firme un pagaré al deudor y al aval, hay que solicitarle copia simple de su credencial de lector. Y esa copia simple de su credencial de lector, verificar que efectivamente los datos que aparecen como nombre, domicilio y la firma que calza el mismo documento concuerdan con los datos asentados en el pagaré. Ahora, hay un sistema, pero eso nosotros no lo tenemos, aclaro, solamente algunas instituciones, ¿sí?, o fedatarios públicos, donde estos fedatarios públicos entran al padrón del INE y consultan en automático la identificación que se está presentando y aparece en ese momento si efectivamente esa credencial es auténtica o es falsa en su momento. Entonces son parte de lo que se maneja. Bueno, bajo esas circunstancias, estos títulos nominativos van en favor de persona alguna, persona física, persona moral o persona jurídica. A lo mejor para los que no recuerdan en este momento que es una persona jurídica, estoy hablando precisamente de las secretarías de Estado a nivel federal, estatal y municipal, de empresas paraestatales, federal, estatal, organismos públicos centralizados, descentralizados, ¿sí?, que también tienen estas características. Esas son las personas jurídicas. Y ellas también, precisamente, en caso de que haya algún cumplimiento de alguna pago a su favor, o también puede en determinado momento ser deudores, porque también se puede manejar esta cuestión, deben estar establecidos en el documento estos datos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos precisamente de que un título es nominativo, es decir, está a nombre de una persona, ¿qué tenemos que hacer si esa persona lo endosa? ¿Y qué es el endoso? El endoso es la forma
de transmitir, ¿sí?, este título de crédito para su cobro, ¿sí? Y puede ser ya sea que se dé en propiedad, ¿sí?, en procuración o en garantía o prenda. Hay un endoso que le llaman la ley y les llaman el endoso en blanco. Y de hecho en las notas que yo les acabo de enviar, ahí están establecido esto. De hecho estas notas ya están desde el domingo, ¿sí? Y se establece lo anterior. Bueno, para transmitir un título, ¿sí?, a favor de otra persona, y este ha sido nominativo. Si por ejemplo estamos hablando, la letra de cambio lo firma Jimbori SADCB y el beneficiario va a ser EMPAC SADCB, ¿sí? Pero EMPAC necesita cubrir una deuda a Global Gas SADCB. Este título lo puede transferir a favor de Global Gas, y es decir, Global Gas será el que va a cobrar la deuda que tiene Jimbori, ¿sí? Y entonces en este caso sería un endoso al reverso del documento y será un endoso en propiedad. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene la facultad para endosar este título de crédito? Cuando hablamos de personas morales, la que tiene la facultad precisamente es el administrador general o la persona física que la persona moral le ha otorgado ese poder para actos de dominio. Y de esa manera se hará el endoso a favor de Global Gas. Y ahora Global Gas es el beneficiario y él tendrá que presentar el documento para su cobro y pago, ¿sí? Precisamente la diferencia con los títulos de créditos es la regla siguiente: aquella persona que presente el documento para su cobro y pago es a quien que se la tengan que hacer, independientemente de que no sea ella la persona inicial quien haya sido el beneficiario. Esta es la característica. Ahora, hablamos de títulos nominativos entre personas físicas. Bueno, un título nominativo entre personas físicas es mucho más práctico. ¿Por qué? Porque al reverso de precisamente del título, eso siempre va a ser, al reverso del título, se va a endosar por parte de la persona que aparece como beneficiaria. Por ejemplo, digo, deudores Juan Pérez, el beneficiario Rafael López. Bueno, entonces Rafael López es el que va a poner al reverso del documento el endoso a favor de Julia Sánchez, que sería el nuevo tenedor del documento. Y este es el endoso. Ahora, la regla y la ley nos dice cómo van a ser los endosos, ¿sí? Por ejemplo, se habla que el endoso se debe hacer en el mismo documento y precisamente el endoso puede ser antes de la fecha de vencimiento o una vez que haya vencido el mismo. Lo recomendable es que sea antes de la fecha del vencimiento. Rápido, digamos, tiene como fecha de vencimiento el 10 de febrero del año 2021. ¿Cuándo hacemos el endoso? Lo podemos hacer, lo recomendable es el 10 de febrero del año 2021, que es la fecha en que se tiene que presentar para su pago. Ahora, ¿qué pasa si lo presentamos y le ponemos la fecha, ¿sí?, del endoso el 11 de febrero del 2021? En términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos establece una figura jurídica que se le denomina cesión ordinaria, ¿sí? Entonces también en los apuntes ahí ya mencionó que la cesión ordinaria, cómo se aplica, cuáles son sus fines y cómo debemos nosotros considerar este aspecto. Bueno, regresando al tema de endoso. La doctrina nos habla de 4 tipos de endoso.
La ley nos habla de 3, aunque la ley también nos menciona el otro endoso que lo voy a manejar ahorita. La doctrina nos habla del endoso en blanco, endoso en propiedad, endoso en procuración, endoso en garantía. Es decir, ahí está, endoso en blanco, endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía. El endoso en blanco se considera cuando únicamente el documento hay muchas partes que le faltan por requisitar. Es decir, a lo mejor falta fecha y lugar de pago, le faltan los datos de la mejor del deudor y del aval, porque nomás aparecen las firmas. Y este endoso en blanco coincide en el hecho de que al reverso del documento una vez únicamente aparece la firma de la persona, ¿sí?, que aparezca como beneficiario. O casos similares, jóvenes también se llega a presentar. Y eso es muy común. Hay gente que no le pone el nombre del beneficiario a quien hay que pagarle. Entonces se traspasa el documento así en esos términos. Entonces la persona que lo tiene en su poder y la misma ley general de recuperación de crédito establece que él es el que puede requisitar. El requisitarlo quiere decir es cumplir con cada uno de los requisitos que debe de tener ese documento del llenado y presentarlo para el pago. Esto lo hacen mucha gente a veces, en este famoso endoso en blanco, para que al momento de ser presentado ante un tribunal o ante una autoridad judicial no se pongan las excepciones personales. Esa es la regla. No se pongan las excepciones personales que pudiera haber tenido el deudor en contra de la carga. Bueno, ese es el endoso en blanco que establece nuestra ley. La doctrina también lo menciona. Cuando nosotros hablamos en un endoso en propiedad, radica en que el beneficiario que aparezca en este documento, llámese pagaré, letra de cambio, cheque u otro documento que es un título de crédito, ¿sí?, él cede los derechos del mismo documento al nuevo adquiriente. Es decir, lo da al 100%. Él deja de ser el dueño del mismo documento y lo ha transferido al nuevo, ¿sí?, acreedor. ¿Sí? Y así es como se va a manejar. Y ahí se transfieren los derechos. Entonces, el deudor ya no podrá poner las excepciones en contra del acreedor de carácter personal, puesto que ya estamos hablando de otro nuevo acreedor. Aquí lo importante y lo que deben tomarse en consideración es lo siguiente: la secuencia en la forma en que ha sido realizado los endosos, es decir, la lista de endosantes que se han dado en cada título de crédito. Eso lo voy a explicar más adelante. Bueno, y hablamos del endoso en propiedad, así se va. Cuando hablamos de un endoso en procuración, y ese es el documento y el tipo de endoso que ustedes como abogados o como contadores o administradores van a tener muy frecuentemente que hacer. Y va a ser de la siguiente manera. Tenemos un beneficiario, digamos el deudor Juan Pérez López, el beneficiario Andrés Soler, ¿sí? Pero Andrés Soler es persona física, es a lo mejor comerciante, cualquier otra actividad, pero no es abogado. Y entonces para el cobro judicial ha decidido contratar a un abogado. Y en este caso, que ha hecho lo siguiente: contrata al abogado Rafael Sánchez. Entonces, al reverso del documento se dice: endoso en procuración o al cobro en favor del licenciado Rafael Sánchez, sí, Heroica Puebla Zaragoza, estamos hoy a 18 de enero del año 2021, y firma, sí, el beneficiario. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que hace? Que se le ha transferido al abogado realizar todos los trámites ante los tribunales, ya sean federales o estatales. Recuerden que estamos hablando de un título ejecutivo mercantil, para gestionar su cobro.
Entonces él va a comparecer a juicio, va a presentar todo lo reglamentario y una vez que se haga el pago, porque sí sucede en algunos casos, el pago será ante el juez que conoció del asunto, que falló y resolvió. Y el juez no entregará este dinero al abogado. Lo que va a hacer el juez es solicitar que el beneficiario comparezca al juzgado y reciba él el dinero. Por eso se llama endoso en procuración o al cobro. ¿Sí? Y de esta manera, el dueño de este título de crédito es quien finalmente recibe el importe del mismo. Y claro, esto a su vez tiene que pagar los servicios del abogado, que nosotros conocemos como los honorarios. Esta es la manera en la que vamos a trabajar. Finalmente, tenemos el cuarto endoso, que le llamamos el endoso en prenda o en garantía. Ya lo habíamos mencionado. Este endoso, ¿sí? que se maneja es con la regla de que ese documento no entra en circulación sino por casos de incumplimiento en el contrato principal que dio origen al pagaré, es decir, el pagaré, letra de cambio, otro documento, se le considera como un accesorio. En materia de contratos hay una regla que nunca deben de perder de vista. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y no es contrario cuando dicen que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, es decir, que el principal debe seguir la suerte de lo accesorio. No. Y aquí viene la regla siguiente. Si ustedes cumplieron con el contrato principal, y estaríamos hablando del contrato de mutuo con interés o mutuo oneroso que se le llama. Y un ejemplo que van a tener muy práctico es el siguiente, jóvenes. Todos en alguna ocasión de su vida han visto por un familiar o alguien muy cercano cuando sacan los famosos créditos con Electra o Coppel. Electra, Coppel y algunos otros tiendas comerciales, ellos tienen establecidos un contrato de mutuo con interés. ¿Sí? Y manejan en esta forma. Y voy a explicar el contrato de Electra. El contrato de Electra, ¿sí? Es la tienda quien vende el producto. Electrafin, que así aparece, Electrafin SADCB, es la persona moral quien le paga a Electra del crédito que fue autorizado en favor de Juan Pérez López. Y entonces esa deuda, ¿sí? El cliente no es con Electra, sino es con Electrafin SADCB, pero a través de Electra, sus cajeros, sus cajas, se hace el pago correspondiente. A la firma de ese contrato de apertura de crédito, le llaman de contrato de mutuo oneroso, muchas veces en la parte de abajo está agregado un pagaré. O adherido a él en una hoja independiente aparece un pagaré. Pues ese pagaré es garantía de ese contrato. Y entonces, si ustedes terminan de cumplir con todos y cada uno de los pagos realizados en su contrato original, el pagaré no debe entrar en circulación. ¿Por qué? Porque fue dado en garantía. Y por tal razón, no entra en circulación y no debe ser cobrado. Ahora, ¿los cheques pueden ser dados en garantía? Sí. Hay cheques que en algunas ocasiones se otorgan, pero también aquí algo interesante. Es importante que en el reverso del cheque o en el frente del cheque, yo se lo digo muchas veces, al frente del cheque se le ponga la leyenda en garantía. ¿Por qué se le debe poner en garantía? Porque de esta manera ese cheque no podrá ser presentado para su cobro y pago, ni mucho menos para su circulación. Esta es una de las reglas que nosotros debemos tomar en cuenta, jóvenes. Y es sumamente interesante ver estos tipos de endoso. Ahora,
Estábamos hablando de... Sí, otra de las cosas que nosotros manejamos es lo siguiente. Cuando yo les hablaba yo sobre los endosos, la continuidad. Cuando hablamos de un endoso en propiedad, tenemos que ver quién es el beneficiario. Este beneficiario es el que firma el reverso del documento y lo otorga a favor de otra persona. Ahora, este nuevo beneficiario, que sería el segundo beneficiario, quien es el que tiene el derecho para cobrar el mismo documento, si lo puede endosar a favor de otros, sí, y lo quiere hacer en propiedad, lo puede volver a hacer. Entonces, este tiene que firmar al reverso del documento, sí, y ponerlo a nombre de la nueva persona, quien va a ser el propietario. Pero ahí tenemos que ir viendo la secuencia, cómo se van dando los endosos, uno tras otro, uno tras otro. Caso contrario, si por alguna circunstancia se salta el endoso, es decir, si no hay un seguimiento entre el último propietario del título con el endoso, entonces ese documento se llama alterado y por tal circunstancias no puede cobrarse. Esa es la regla general. Ahora, ¿qué pasa cuando estos documentos, como el espacio es muy pequeño y hay mucha gente que tiene el hábito de escribir muy grande con letras grandes, ¿sí? Y ocupa, a lo mejor un endoso puede ocupar toda la parte reversa del documento. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué podemos hacer para hacer subsecuentes endosos? La propia Ley General de Certificaciones de Crédito establece que le podemos adherir al reverso de dicho documento una hoja en blanco y al reverso de ese documento, título de crédito, realizar el endoso correspondiente. Por eso se les llama que se adhiere al documento una hoja en blanco en el cual se van a poner los subsecuentes endosos. ¿Sí? Esta es la manera en cómo se hace este tipo de endoso. Y eso es una de las características que nosotros debemos tomar en consideración. Sumamente importante, porque de aquí precisamente, si hay alguna cuestión de irregularidad en los endosos, lo que va a traer como consecuencia es que sea una excepción al momento de hacerlo valer ante las autoridades correspondientes, puesto que el mismo documento ha sido alterado y ya hablamos de una alteración o el seguimiento de los endosos. Precisamente por eso se dice que en el endoso debe de reunir los siguientes requisitos: el nombre del endosatario, la firma del endosante o la persona que suscriba el endoso, ¿sí?, a su ruego o en su nombre. Acuérdense que también podemos encontrar gente que a lo mejor no sabe escribir, ¿sí? La clase de endoso, cuando yo hablo clase de endoso, puede ser endoso, ya dijimos, en propiedad, endoso en procuración o endoso en garantía y prenda. Lugar y fecha. Es sumamente importante establecer estos datos: la fecha y el lugar, ¿sí? Es importante. Ahora, también nos dice unas reglas generales que nos dicen: si no se tiene un nombre del endosatario, entonces podemos estar hablando de un endoso en blanco. Si la firma del endosante o la persona que sube el endoso no aparece, entonces este endoso es nulo. Si no establecemos clase de endoso, ¿sí?, entonces se establece que es un endoso en propiedad, ¿sí? Si se omite el lugar y la fecha, se establece que el mismo documento fue endosado en el domicilio del endosante y la de la fecha, la presunción, el día en que el endosante adquirió el documento. Ahí sí está. Entonces, si el endoso carece de firmas, jóvenes, cuidado,
este endoso no tiene validez y se le considera un endoso nulo. Cuando hablamos de los endosos en blanco, pueden ser, y aquí hablamos de otros documentos, acciones, bonos del fundador. Esto, cuando hablamos de acciones y bonos del fundador, obligaciones, estamos hablando de quiénes, de personas morales. ¿Sí? Cuando yo hablo certificados de depósito, certificados de participación y cheques, también esto puede radicar en personas morales o personas físicas con actividad empresarial o comercial. Y bajo esas circunstancias. Y entonces tenemos este tipo de documentos que traen pareja de ejecución, acciones, bonos del fundador, obligaciones, certificados de depósito, certificados de participación y cheques. Ahora, cabe hacer la aclaración de lo siguiente. En materia de cheques, se ha establecido que de acuerdo a la Ley General de Instituciones de Crédito, con relación al Código de Comercio y con aplicación a la Ley General de Instituciones de Crédito, que cuando un cheque se expida por una cantidad mayor de 5,000 pesos, ¿sí? O la del curso legal, este cheque por regla siempre debe ser nominativo, es decir, debe aparecer a nombre de una persona. Menor esta cantidad, este cheque puede ser al portador. Y ahí ya estamos hablando con el otro tema, al portador. Pero se tiene que poner estas leyendas en el documento mismo. Por eso es importante que ustedes conozcan esta cuestión que estamos hablando. Ahora, también nos habla de que estos tipos de endosos, ese tipo de documentos, en algún momento puede haber un extravío de un título de crédito. Sí, ya lo había yo mencionado con anterioridad. El extravío o el robo de un título nominativo se puede reivindicar o se puede pedir su cancelación y en este último caso su pago, reposición o restitución conforme a lo que marca la ley. ¿Por qué? Acuérdense ustedes lo siguiente, jóvenes. En algunos lugares yo lo he visto y hay gente que anda vendiendo mercancía directamente a los domicilios y tiene un pago semanal, se le llaman cobradores. Entonces, hay una persona que anda vendiendo la mercancía y entrega la mercancía y la que adquiere la mercancía le firma un contrato y le firma un pagaré y también firma, ¿sí? Una tarjeta de cobro. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la tarjeta de cobro? Pues la tarjeta de cobro tiene relación con el hecho del documento. En algunas ocasiones los cobradores portan estos documentos y son objetos de algún asalto, algún robo, y se pierden. En estos casos, ¿qué se debe de hacer? En estos casos lo que procede es hacer lo siguiente. La empresa o la persona física o la persona moral tiene que llevar una relación de estos documentos. Y al llevar esta relación de estos documentos, también tiene que llevar, ¿sí? O tiene que tener en su poder copias simples de los mismos, ¿sí? Cuando un documento se va a pagar, por regla general al cobrador se le entrega el mismo para su pago. Y eso es lo que sucede. Entonces, si al cobrador le roban este documento, el representante legal de la persona moral o el mismo propietario, si es una persona física, tiene que acudir directamente ante la agencia del Ministerio Público, levantar su constancia de hecho por robo de documentos y establecer cuáles documentos fueron objeto de robo o extravío. Puede ser robo o extravío, ¿eh?
Una vez hecho esto, ¿sí? Con las copias simples fotostáticas de estos documentos, tendrá que presentarlo a través de un abogado ante un juzgado mercantil para que se proceda a hacer que la restitución de estos documentos. Y ahí en ese momento se tiene que hacer precisamente también dos opciones. Una es especificarle y pedirle al juez la cancelación de este documento que fue robado y extraviado, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Debe de indicar, ¿sí? Cuánto es lo que se ha pagado de él y cuánto es lo que se adeuda, para que se pueda nuevamente exhibir, en este caso, otro documento por las mismas condiciones y características. En otras palabras, en algunos casos, con la copia fotostática del documento que se extravió y se perdió, el juez lo maneja como una copia certificada y entra en circulación. ¿Sí? Y de esta manera se ha recuperado el documento. Y es la manera como se puede hacer. Igual se tendrá que establecer todos y cada uno de los protestos que estuviera en el documento. De esta manera, ¿sí? Se deja y se rescata este título de crédito. Sumamente importante en lo que ustedes tienen que ver. Ahora, me voy a dar otra cuestión para los contadores. Si los contadores, por alguna circunstancia, robaron, fueron objeto de este robo y todo lo demás, entonces con la denuncia presentada ante el Ministerio Público del robo o extravío de estos documentos créditos, pueden ellos manejarlo como pérdida fiscal. ¿Sí? Y esta es la forma en la que se puede llevar a cabo. Y esto es la característica de estos famosos títulos nominativos. Esta es la importancia de estos aspectos. ¿Sí? Por eso es necesario que ustedes revisen claramente cómo está, ¿sí? Cada uno de los documentos y qué se puede hacer. Entonces, tenemos estos conocimientos y es necesario aplicarlos. Bueno, visto lo anterior, voy a hacer preguntas. Y hablaría yo, por ejemplo, le voy a hacer la pregunta a Eladio. Contéstemelo por chat. ¿Qué es el endoso en blanco, Eladio? ¿Alguien quiera contestar esta pregunta? Adelante, Maya. El endoso en blanco es cuando solo tiene la firma del endosante. Posteriormente la otra persona lo podría llenar con su nombre o el de un tercero. Exactamente. O muchas veces a lo mejor no tiene el nombre del beneficiario y está así, por eso le llaman en blanco, un endoso en blanco y lo transfieren. Se entiende entendido que se va en propiedad. Muy bien, Maya, perfecto. Voy con el otro endoso, andamos el endoso en procuración. Esmeralda.
Abro la pregunta. ¿Alguien más que quiera contestar? Adelante, chicos. Gustavo. Adelante, Gustavo. Claro, bueno, el endoso en procuración es cuando el beneficiario contrataba a un abogado correspondiente para hacer los trámites, tanto en una institución para el cobro del documento, en la que se determina o el juez hace el cobro del pago correspondiente y el cual se le otorga al beneficiario y este mismo solo paga los honorarios del abogado. Sí, es correcto. Gracias, Gustavo. Ese es un documento, ese es un trámite que comúnmente le hacen las empresas, ya sean personas morales o personas físicas, y contratan muchas veces a los abogados, ¿sí? Y son los abogados que tienen que hacer todo el trámite respectivo ante los tribunales para precisamente recuperar el cobro de la suerte principal más los intereses que establece la ley. Ok, está muy bien. Voy con otra tercera pregunta. Cuando hablamos de un endoso en garantía, le pregunto a Jesse. Jessica. Sí, profe, lo que pasa es que tenía yo fallas con el micrófono. Ok, Se refiere a cuando también se hace mención acerca de lo que es la prenda, porque en caso de que no se pueda pagar cierta cantidad de dinero, entonces está la prenda para que la prenda cubra más o menos lo que es el pago de esa cantidad. Ajá. Sí, fíjate que aquí ya nomás agregaríamos esto, Jesse. Precisamente cuando hablamos de una garantía es que ese documento se ha dado en garantía para que en caso de que no se cubra o no se pague la suerte principal que proviene de un contrato, por regla general es un contrato, entonces este documento entra en circulación y solamente así podrá cobrarse, si es que no se cumple con las obligaciones pactadas en el contrato principal. Por eso el pagaré se considera como un accesorio del contrato principal y se toma en consideración como una garantía o en prenda. Y se acuerdan que ya habíamos visto y hablado comentariamente que les había dicho, por ejemplo, cuando solicitamos un crédito automotriz ante una institución bancaria, la institución bancaria interviene en tres personas, el que solicita el crédito, la agencia automotriz y el banco. Bueno, si el banco autoriza el crédito a la agencia automotriz, este le avisa al cliente y el cliente lo que hace es que ya le entregan la unidad le va a entregar la agencia, pero toda su documentación, todo el crédito va a pasar al banco, porque el banco se encarga de pagarle en efectivo a la agencia. Y lo que hace la agencia es que expide la factura, por eso se expide la factura en ese momento. Pero el reverso de la factura, el que solicitó el crédito, lo firma. Y ahí se pone que es en prenda, en garantía prendario. Si por algunas circunstancias el que solicitó el crédito no paga con cada uno de los mensualidades establecidas, entonces se hará efectiva la prenda. Caso contrario, si termina y paga todo lo demás, entonces la prenda no se hará efectiva, se cancelará y se le entregará la factura al que solicitó el crédito porque habría cumplido con su pago. Y esta es la manera como se maneja. Muy bien, Jessy. Voy a hablar con Claudia. Cuando hablamos del último, el endoso en propiedad. ¿De qué estamos hablando del endoso en propiedad? Es cuando se transmite un título, ya sea de una forma absoluta. Es correcto, ese es, Claudia, gracias. Es correcto, Claudia, porque esa es la característica. El título se da en propiedad y se transfiere la totalidad del documento. Es decir, si tenemos un pagaré por 50,000 pesos y lo damos a otra persona en propiedad, esa persona, que es el nuevo adquiriente, tiene la obligación de que a él se le paguen los 50,000 pesos. Y así es el endoso en propiedad. Es que cuando se transfieren todo, ¿sí?, los beneficios del documento a favor del nuevo titular. Y esa es la manera como se establecen esos aspectos. Bueno, estamos a 5 minutos de cerrar clase, jóvenes. La actividad que les dejo
es algo muy sencillo. Favor de leer, ¿sí? Favor de leer la unidad 3. Que la unidad 3 ya, déjenme ver si ya lo subí a la plataforma, si no te lo subo. Estamos hablando de títulos al portador. No lo he subido. Lo voy a subir títulos al portador y lo vemos en la próxima sesión. Vamos a analizar esto y junto con la unidad 4, que es la letra de cambio, también lo vamos a manejar. Pero la letra de cambio también les voy a subir estos 2 apuntes para que lo tengan a la mano y podamos hacer un análisis. Ahora sí, con los títulos al portador y la letra de cambio, la dinámica que voy a hacer, jóvenes, con ustedes, es que voy a hacer preguntas y estas preguntas me las van a ir contestando ustedes de manera individual y posteriormente abro un círculo de preguntas que va a ser de manera abierta para contestar y eso va a pasar la participación en la siguiente sesión. Entonces, los apuntes de la unidad 3 y la unidad 4 se los subo en unos 10 minutos a más tardar para que ustedes lo tengan a la mano, lo estudien, lo revisen y el próximo miércoles ronda de preguntas sobre estos temas que vamos a abordar. Bueno, jóvenes, me dio un gusto saludarlos y verlos, que tengan una excelente tarde y también al mismo tiempo que les deseo un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias igualmente. Hasta luego, Claudia. Gracias, profe. Gracias, Maya.